Hola, buenas tardes, alumnos de cuarto grado. Hoy les voy a explicar el tema. Estamos en la semana correspondiente a semana del 16 al 20 de agosto. Hoy, como no tenemos clases el día de hoy, jueves 26 de agosto, les voy a explicar el tema que tal vez se les está complicando un poquillo se llama números decimales. Entonces, estamos en esta parte donde empezamos con un problemita. Dice, ¿qué fracción y qué número decimal representa la parte de la cartulina coloreada por cada niño? Entonces, aquí por ejemplo, la niña dice que tiene la cartulina dividida en 10 partes iguales. El niño la tiene dividida en 100 partes iguales. Entonces, dice que con base en este problemita, vamos a anotar la fracción que cada niño tiene en su cartulina. Entonces, por ejemplo, tenemos que la fracción de la niña dice que mi cartulina la dividí en 10 partes iguales. ¿Qué quiere decir eso? Que la fracción se convierte en 1 sobre 10. 1, tenemos la fracción 1 sobre 10. ¿Por qué sobre 10? Porque tenemos que la cartulina ya la dividió en 10 partes y tiene una partecita pintada nada más de esas 10 partes, entonces una de 10 que dividió ella la cartulina. Luego tenemos que el niño, ¿cómo representamos la fracción del niño? Ok, él dividió su cartulina en 100 partes, eso se llama centésimas. Entonces, pintó un cuadrito de 100 que partió la cartulina. Entonces, ¿cómo vamos a representar esa fracción? 1 de 100, que es lo mismo que una centésima. Una décima, una centésima. Ok, entonces ahí vamos bien con lo que son las fracciones. Luego dice, complete cada número decimal con 1. ¿Qué quiere decir eso? Andrea, 0,1. Aquí vamos a escribir el número 1 a la par del 0 de Andrea. Pablo, 0,0. También ponemos 1 o escribimos un 1. Ya les explico cómo pasar una fracción a decimales. Luego ahí en la parte C van a comentar la relación que observa entre la fracción de cada niño y el número decimal que completó. Ok, ahí vamos bien. Tenemos voy a detallarles un pequeño espacio. Dice, los números decimales siempre van a tener una parte entera hacia la izquierda, luego tenemos la coma y luego de la coma tenemos la parte decimal. Entonces, por ejemplo, aquí les adjunto este ejemplo en el que dice que 356,28. ¿Qué quiere decir eso? Que la parte entera son 356. Luego de la coma tenemos lo que son décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, 100 milésimas y millonésimas. Eso es la parte decimal. Los números decimales tienen una parte entera y después de la coma la parte decimal. Perdón, que es lo que les estoy explicando. Luego, se representan un número más, por ejemplo, los decimales son números más pequeños que un número entero. Entonces, siempre vamos a escribir a la derecha los decimales y a la izquierda los números enteros de la coma, ¿verdad? Entonces aquí tenemos ese ejemplo. Dice, ustedes ya saben lo que es una unidad de decena, centena, unidad de millar, decena de millar y centena de millar. Ya eso lo tienen que saber en cuarto grado de la escuela. Tenemos que después de la coma hacia la derecha se llama décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, 100 milésimas, millonésimas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo leo yo ese número? 356,28 centésimas. ¿Por qué 28 centésimas? Porque tenemos el 2
La posición del 2 lo tenemos ubicado en las décimas y el 8 lo tenemos posicionado en las centésimas. Entonces tenemos centésimas porque tenemos dos números después de la coma hacia la derecha. Si tuviéramos 3 números serían milésimas. Entonces ahí ya quedamos en esa parte. Luego tenemos otra parte en la guía autónoma que dice que un número decimal tiene una coma decimal. Por eso se llama decimal. Tres órdenes en un número decimal son las décimas, las centésimas y las milésimas, que era lo que les estaba detallando en el dibujito. Entonces, tenemos los siguientes ejercicios que vamos a realizar. Anote las representaciones fraccionaria y decimal correspondientes. Entonces, recuerden que en una fracción nosotros la parte que está pintada en una gráfica es el numerador y la cantidad en lo que se parte esa gráfica es el denominador. Entonces, aquí tenemos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos esta gráfica tenemos aquí. Esta gráfica que tenemos aquí la tenemos compartida o partida en 3 partes. Perdón, en 10 partes. De esas 10 partes, ¿cuántas tenemos pintadas? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo tengo que representar yo esta fracción? Muy simple. Ustedes lo representan de esta manera. Necesito que ya sepan ustedes cómo representar una fracción, ¿verdad? Entonces, ¿cómo represento yo esa fracción? Tenemos que esa fracción se representa así. ¿Cuántas partes está partida la gráfica? En 10. Eso es el denominador, la cantidad en lo que está partida la gráfica. ¿Cómo hago yo para saber el numerador? La cantidad en lo que está pintada la gráfica. Entonces, ¿en cuál? 5. 5 décimas. ¿Qué quiere decir eso? Que de 10 que está partida en la gráfica tenemos 5 pintadas. 5 décimas sería la fracción. ¿Cómo represento yo esa fracción en decimal? Vamos a explicarles ese detalle. Yo esa fracción necesito que me pongan atención porque así es como se va a representar en decimal. Yo divido el numerador entre el denominador. 5 lo divido entre 10. Así es como yo voy a representar una fracción en números decimales. Entonces, vamos a ver. Dice que yo nunca puedo dividir un número en esta parte donde está ubicado el 5 que sea menor al dividendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Muy simple. Tengo que agarrar, como el 5 es menor que el 10, no lo puedo dividir, coloco un 0 a la par del número 5. A raíz de eso me vengo aquí donde pongo el resultado y le coloco un 0 con una coma. Siempre tengo que hacer eso para poder hacer la división. Ya tengo un número grande. Ya tengo el número 50. El número 50. Ya puedo dividir ese número entre 10. ¿Cuántas veces cabe el 10 en el 50? Ok. Yo me vengo y coloco un 5. ¿Por qué? Porque 5 por 0, 0. 5 por 1, 5. Quiere decir que ¿qué? Que el 10 cabe 5 veces en el número 50. ¿Qué tengo que hacer aquí? Una resta. 0 le quito 0, 0. A 5 le quito 5, 0. ¿Cómo me queda representada a mí en decimal esta fracción? Así como está el resultado aquí. 0,5. ¿Qué quiere decir eso? Que 5 sobre 10 es lo mismo que 0,5. Entonces, así es como nosotros convertimos a decimal. Aquí, en esta parte de las actividades, viene
que debemos relacionar cada número con su representación fraccionaria y gráfica. Entonces, por ejemplo, 4 sobre 10. ¿Cómo hacen ustedes para saber cuánto es 4 sobre 10? Hay dos detalles. Aquí, si a ustedes le están dando el número en decimal, es muy fácil. ¿Cuántos ceros tiene el 10? 1. ¿Cuántos ceros tiene el 100? 2. ¿Cuántos ceros tiene el 1000? 3. Entonces, después de la coma tienen que haber un número, 2 números, 3 números, 4 números, dependiendo. Si son décimas, son 2, es un número. Si son centésimas, 2 números. Si son milésimas, 3 números. Pero, para que ustedes lo comprueben, mejor vienen y hacen la división. Van a hacer la división. Entonces, vamos a borrar esto. Y venimos y realizamos el procedimiento que hicimos anteriormente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces, vamos a ver, ya lo terminamos borrando. Ahora sí. Dice que uno de los ejemplos es 4 sobre 10. Vengo yo y hago la fracción. 4 décimos. ¿Cuántos son 4 décimos en fracción? Muy simple. Hago la división. Lo 4 lo divido ¿entre cuánto? Entre 10. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? El primer paso que tengo que hacer es saber, 10 no cabe sobre 4, ¿verdad? El 10 no cabe en el 4. Yo tengo que tener un número mayor que 10 para ver cuánto cabe el número. Entonces yo tengo que agregarle un 0 al 4. Y ahora sí, como le agrego el 0 al 4, me tengo que venir aquí y agregar un 0 con una coma. Ahora sí, ¿cuántas veces cabe el 10 en el 40? 4. 4 por 0, 0, 4 por 1, 4, me dan 40. Al realizar la operación, que es la resta, me da 0 aquí. Entonces, ¿cuánto me dio esa fracción? 0,4. 0,4. Entonces, ustedes van a venir ahí, después de hacer la división, 4 sobre 10 es 0,4. Pasan la lineacita de 4 sobre 10 hasta 0,4. ¿Cómo represento yo esa fracción en una gráfica? Muy simple. Ya sabemos aquí en la primera gráfica de arriba hacia abajo tenemos, si ustedes se ponen a contar, se contarían ahí, aquí son 1000. ¿Por qué 1000? 100, 100, 100. En cada lado de este cubo tiene 100, está partido en 100. Entonces, el siguiente gráfica, que es el que tiene los cuadritos pequeñitos morados, esta vez está partida en 100. La última gráfica está partida en 10. Entonces, ¿cómo sé yo cuánto es 0,4 o 4 sobre 10? Muy simple. Tenemos 1, 2, 3, 4. 4 de 10. Esa es la que tenemos que relacionar con esa. Relacionamos la fracción con el decimal y con la gráfica. Entonces, aquí vamos a saber que es la última gráfica la que tenemos que relacionar con la primera fracción. Muy simple, ¿verdad? Muy bien. Luego de ahí vamos a seguir con el punto 4. Pinte según la clave del color. ¿Cuántos son 3 décimas? 3 de 10. 3 de 10. 30 centésimas. 30 de 100. 2 décimas. 2 de 10. 8 centésimas. 8 de 100. En este cuadrito van a ir pintando con cada color. Yo les había enviado una foto para que tuvieran a color cómo tenían que pintar ese cuadritos. Muy bien. Luego tenemos este problema. Luis compró 7 de los 100 números de una rifa. ¿Cuáles son las fracciones y el número decimal que representan esa situación? O sea, compró 7 de los 100 números. ¿Cómo represento esa fracción yo? Facilísimo. 7 de 100.
Entonces ustedes van a escribir la fracción y luego van a hacer el decimal. Ya saben cómo representar el decimal, ¿verdad? 7 sobre 100. Dividen 7 entre 100. Muy simple haciendo la división. Y las siguientes actividades que ustedes tienen que realizar son estas. Andrea recibió un examen de matemáticas, pero no recuerda cómo se lee el número decimal correspondiente a su nota. ¿Cómo se lee el número? Entonces, escriba la nota de Andrea. Dice que Andrea en el dibujo se ve que tiene un 90,5. Complete la escritura en letras del número decimal como se indica. ¿Cómo se lee? 90,5. Así se lee. Número ubicado a la izquierda de la coma. Esos son enteros. Número ubicado a la derecha de la coma. Orden en el que se ubica la última cifra. Entonces ustedes van a leer ahí el número decimal de Andrea. En ese caso que vemos en la foto, 90,5. Ahí se logra observar. Aquí en esta parte está lo que yo les explicaba antes. Los números decimales tienen una parte entera y una parte decimal. ¿Cuál es la parte entera? A la izquierda después de la coma. En este cuadrito, partes de un número decimal, tenemos unidades, decenas, centenas, a la izquierda. Tenemos décimas, centésimas y milésimas a la izquierda. Entonces, después de la coma hacia la derecha tenemos los decimales. A la izquierda tenemos la parte entera. No se les olvide eso, ¿verdad? Luego aquí tenemos otro ejercicio que ustedes van a realizar. Anoten los siguientes números en la caja de valores. ¿Qué tienen que hacer ustedes aquí? Dice 45,023. ¿Cómo van a ubicar ustedes ese número? La coma, ¿dónde la van a ubicar? Coma decimal. Vamos a colocar la coma aquí. Entonces, 45, ¿dónde lo vamos a ubicar? Primero vamos a ubicar la parte entera. 45. ¿5 qué? En unidades. 4 debajo de las decenas. Colocamos la coma. 0 debajo de las décimas. El 2 debajo de las centésimas. Y el 3 debajo de las milésimas. Y así con todos los ejercicios. Eso es lo que ustedes tienen que realizar. Súper fácil. El A, el B, el C y el D. Primero colocan la coma y luego los números. La parte entera a la izquierda, la parte después de la coma a la derecha. Entonces, esa está muy fácil. Luego en este otro ejercicio vamos a pintar del mismo color cada número y su lectura. Dice que sobran 2 cuadros. Vamos a pintar de color azul 9 milésimas. ¿Cuántos son 9 milésimas? 9 milésimas. Cuando hablamos de milésimas, quiere decir que después de la coma tenemos 3 números que representan un mil. Entonces, 9 milésimas serían 0,009. Ustedes se pueden venir al cuadrito y decir 9 milésimas. Milésimas, estoy ubicada aquí. Tengo 9, 0 y 0. Esos son 9 milésimas. 9 centésimas. Quiere decir que después de la coma tengo 2 números más de centésimas. 9 décimas. Después de la coma tengo un numerito. Entonces ahí ustedes van a jugar con esos colores. Luego, el punto 4 dice que van a relacionar el número decimal con la lectura correspondiente. Tenemos aquí en el primer cuadrito 5 enteros, 3 décimas. ¿Cuántos son 5 enteros, y 3 décimas? Tenemos que, entonces, 5 enteros quiere decir que hay un 5, luego tenemos una coma y tenemos 3 décimas. Tenemos un número 3 después de la coma. Entonces, ese cuadrito que está aquí arriba, ustedes lo pueden utilizar para ese mismo ejercicio. ¿Qué quiere decir 5 enteros? 5 enteros lo ubico debajo de las unidades. Tengo la coma, luego de las comas, ¿qué sigue? Los 3 décimas. 3 décimas, ¿qué quiere decir eso? Que lo voy a poner debajo de la casilla de décimas. Y así, muy fácil, ¿verdad? Entonces, aquí terminamos esta semana. La próxima semana les explicaré mejor el siguiente tema, que es, vamos a continuar con el mismo tema. Entonces, mientras tanto, quienes no han realizado esa parte, favor realizarla.
Recuerden que al 3 de septiembre tienen que entregar las guías realizadas, que no les falte ni una actividad sin hacer y que esté bien elaborado todo. Por eso les estoy haciendo estos videitos para que ustedes logren realizar bien todas esas actividades que yo me